Es un gusto poder estar con ustedes hoy justamente en el marco de este fondo concursable que nos propusimos lanzar este año, en el marco de lo que va a ser, bueno, el 25N, pero también desde una lógica que evidencia justamente cómo esas labores de cuidado que muchas veces sobrecargan sobre todo los hombres, las mujeres y feminidades, atraviesan muchos ámbitos y exponen a muchísimas múltiples tipologías y ámbitos diferentes de violencia. Así que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un poco, más que nada, cómo postular a este fondo concursable. Hay cosas que ustedes van a encontrar igual en las bases para después profundizar, pero queríamos generar como este webinario para poder ir viendo algunos puntos clave que tiene que ver con la postulación propiamente dicha, ¿no? Entonces, voy a compartir. eh, ah, ah, ah. Esperen que voy a compartir una presentación que tiene que ver justamente con el proceso de postulación. Eh, bueno, entonces, como les comentábamos, este fondo concursable lo llamamos 25N, Tejiendo Cuidados contra las Violencias, un poco en la lógica que les comentaba recién, y porque desde Oxfam estamos queriendo justamente generar espacios, habilitar espacios de articulación, habilitar espacios donde se puedan generar narrativas transformadoras para promover la igualdad de género, y desde una lógica también, o desde un paradigma que tenga que ver con los cuidados, luchar contra la erradicación de todas las violencias basadas en el género. Entonces, este fondo concursable, esperen que no, ahí está, va a financiar justamente, va a apoyar a 3 iniciativas, y esto es muy importante, iniciativas o campañas de comunicación digital, ¿no? En esta oportunidad, este fondo se basa justamente en esto, en campañas que sean digitales o iniciativas que sean digitales, y justamente en estas campañas e iniciativas que evidencien, ¿no?, esta organización social desigual de los cuidados, se relaciona con múltiples ámbitos de violencia, sobre todo 3, focalizando como en 3 ámbitos, en 3 ejes específicos. Uno que es en el ámbito doméstico, en el espacio público, entendiendo el espacio público no solamente, por ejemplo, el espacio urbano de la ciudad, sino también el espacio público desde la participación política, por ejemplo. Y el tercero sería las zonas impactadas por actividades extractivas. Estas iniciativas que hablaba recién, entonces, van a ser presentadas, se espera que sean presentadas justamente por colectivos feministas, ambientales, climáticos, organizaciones de base de mujeres, organizaciones de mujeres de pueblos indígenas, entre otras organizaciones de sociedad civil, pero que se espera que tengan experiencia justamente organizando acciones, diferentes acciones que tengan que ver con campañas digitales o no, pero acciones, en fin, vinculadas a temas de género y derecho de las mujeres, ¿no? Y algo que es muy importante, creemos desde Oxfam, que es que no es necesario que tengan personalidad jurídica, ¿no? Así habilitando también muchísimo el espacio también a colectivos juveniles, a colectivos feministas, más allá de organizaciones de sociedad civil más grandes, ¿no? Pero también igual pueden postular, obviamente, las organizaciones que tengan personalidad jurídica, pero no es necesario. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya sabemos qué financia, quiénes pueden postular, cuál es el monto entonces que se financia, cuáles son las oportunidades de este fondo concursable. El monto por subvención, o sea, el monto para cada una de estas 3 iniciativas y campañas de comunicación digital, va a ser de 5.500 soles, pero aparte incluye oportunidades que tienen que ver con una mentoría comunicacional, sobre todo la mentoría va a estar focalizada justamente en sus propias iniciativas y acciones que estén postulando, ¿no? O sea, los tipos ganadores, y sobre todo mentoría comunicacional lo que tiene que ver el ámbito digital, porque lógicamente son las iniciativas y campañas que se financian. Por otro lado, también oportunidades de sesión de aprendizaje, tanto en justicia de género como en monitoreo, evaluación y aprendizaje,
con especialistas desde Oxfam, y también ser parte en realidad como de espacios de articulación, de amplificación de sus propias iniciativas, que eso es muy importante desde una lógica de tejer, ¿no? Justamente, de tejer alianzas, de tejer transformación. Entonces, ya sabemos que se financia, ya sabemos quiénes son, quiénes pueden postular, ya sabemos cuál es el monto y las oportunidades, pero cómo es el proceso de postulación de este fondo concursable, que ahí de paso también el cierre de la convocatoria, acuérdense que es el 7 de septiembre. Los pasos serían los siguientes. Primero, ahí mis colegas van a estar compartiendo una página en el chat de este webinario, donde van a encontrar las bases y los formularios. Una vez que descargan esas bases y formularios, estos pasos, los siguientes 3 pasos pueden estar como en diferentes momentos, pero les recomendamos que primero puedan redactar las propuestas de las campañas, ¿no? Que puedan ver ese formulario que tiene que ver con la propuesta. Acá hay preguntas que son justamente no solamente de lo que quieren hacer, sino a dónde quieren llegar, ¿no? A qué público quieren dirigirse. Hay preguntas que tienen que ver también con los objetivos que se plantean en la actividad, en las actividades que están pensando en su campaña o iniciativa de comunicación digital. Después, no solamente está el formulario de la propuesta en sí, de lo narrativo, sino también está el formulario del presupuesto, que ahí van a tener que formular su presupuesto. Van a ver que en el presupuesto está dividido por rubros, ¿no? Entonces en esos rubros ustedes van a tener que desglosar los gastos que van a contemplar en ese presupuesto, y van a ver columnas que van a ver que van a tener por es optativo, que si tienen financiamiento de otros lugares, de otros espacios, lo pueden incorporar ahí. Es optativo, solamente es para quienes estén utilizando o quienes estén amplificando sus propias iniciativas y campañas que ya tienen para el 25N con alguna acción concreta dentro de este fondo concursable, pero eso es optativo. Y por último, en realidad no por último, anteúltimo, y muy importante, recopilar los documentos de tu organización. Esto es muy importante porque todo esto lo van a tener que enviar al correo que está ahí abajo, comunicaciones.peru@oxfam.org. Y esto de recopilar los documentos de organización es clave porque si falta un documento no se puede avanzar, ¿no? Entonces tienen que sí o sí mandar la propuesta, mandar el presupuesto y mandar los documentos que se solicitan. Y ahora vamos a ver cuáles serían en cada caso. La propuesta en sí. ¿Cuáles son las actividades elegibles? Bueno, las actividades elegibles pueden ser seminarios, conversatorios, talleres, espacios de fortalecimiento de capacidades virtuales, ¿no? En esta lógica que es desde la lógica digital, acciones de activismo digital en redes sociales, peticiones digitales, elaboración de videos, gráficas y productos de comunicación, publicaciones, desarrollo de plataformas web o podcast, otras que respondan a los objetivos de la campaña propuesta y que no se incluyan en las actividades no elegibles. ¿Y cuáles son las actividades no elegibles? Por ejemplo, las actividades exclusivamente presenciales. ¿Y por qué se dice exclusivamente presenciales? Porque si de repente vas a hacer un podcast y, no sé, te vas a juntar a grabar el podcast, no es una actividad presencial, pero en algún punto va a haber algo presencial, que es que las colegas, no sé, de la colectiva, por ejemplo, X, se sienten a grabar el podcast, ¿no? Pero las actividades que son exclusivamente presenciales en este fondo concursable no serían elegibles, tampoco iniciativas discriminatorias o contra un grupo de personas, y bueno, iniciativas proselitistas o a favor o en contra de un partido candidato, solicitud que sobrepasen los límites presupuestarios. Esto es muy importante, ¿no? Que el presupuesto, o sea, tiene el tope de lo que se está pidiendo, perdón, tiene un tope que es el presupuesto de 5.500, ¿no?
iniciativas no enmarcadas en los temas de la campaña contenidos en esta convocatoria, ¿no? Pasamos al presupuesto. Entonces, yo ya tengo mi propuesta y voy a hacer mi presupuesto. ¿Qué gastos entonces puedo tener en consideración? Bueno, primero, gastos que tengan que ver con la comunicación, convocatorias, anuncios, publicidades, no sé, en redes sociales, ¿no? Créditos de celular, datos para permitir que se pueda mejorar la conectividad, entre otros que pueden surgir. Impresiones y materiales, también de oficina, stickers, banners, y pinturas, esto con la misma lógica que hablábamos antes, de que no pueden ser actividades presenciales, pero si nos vamos a juntar a grabar un podcast, en cierto punto, esa parte de la grabación del podcast vamos a estar la presencialidad, excepto que no, porque pueden ser también podcasts grabados virtuales. Después pagos de espacios virtuales y pagos de herramientas digitales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en sus gastos, porque justamente como son iniciativas y campañas de comunicación digital, justamente los espacios virtuales y las herramientas digitales van a ser muy importantes. Alquiler de espacios, si fuera el caso, ¿no? Con el ejemplo que di hace 2 minutos, por ejemplo, lo mismo con la alimentación, ¿no? Si fuera el caso, refrigerios, almuerzos, servicios, acá pueden incluir servicios, por ejemplo, de personas diseñadoras, de ponentes, facilitadores, fotógrafos o similares, equipos de bioseguridad, también si fuera el caso, con el mismo ejemplo que di antes, ¿no? Gastos de transporte, movilidad, también si fuera el caso, pero todas estas cosas, si bien por ahí no las sumen, porque por ahí son puramente digital, es importante tener en cuenta que son los gastos admitidos y que van a ver el presupuesto, que están los rubros, y dentro de cada rubro van a tener que hacer el desglose, ¿no? Me olvidé de decirles que pueden ir poniendo sus preguntas y ya después cuando terminemos hacemos una ronda de preguntas. Eso lo tenía que decir al principio y me acabo de dar cuenta. Bueno, y pasamos a lo que habíamos hablado antes de los documentos de la organización. Es muy clave tener en cuenta esto, como les decía antes, porque a veces nos focalizamos mucho en la propuesta, en el presupuesto, y dejamos también para último momento los documentos, y a veces tenemos que tener como un poco más de tiempo para recolectar los documentos, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta también desde el principio, ¿no? De que vamos a pensar en aplicar esta convocatoria. Si tenemos personería jurídica, entonces lo que vamos a necesitar es una copia del DNI de la persona que sea la representante legal, la ficha RUC, la minuta de constitución y los estatutos de la organización. Si no tenemos personalidad jurídica, entonces hay también en la página que le está compartiendo mis colegas en el chat, van a encontrar también una carta modelo que justamente tiene que ver con este primer ítem, que es la carta de presentación de la persona designada por la organización o colectivo. Esta carta de presentación pueden encontrar un modelo, como les decía, en la página de internet que les están compartiendo, de Oxfam, y ahí se lo descargan y lo completan y entregan eso con la copia del DNI de la persona responsable de la iniciativa, ¿no? O sea, de la persona que están incorporando en esa carta de presentación. Los criterios de evaluación. Una vez que tenemos todo eso, entonces lo mandamos al mail y va a generarse el proceso de selección con los criterios de evaluación que también van a encontrar en las bases para que lo tengan, después lo puedan releer, pero que básicamente tiene que ver con que, bueno, que haya un alineamiento con los objetivos del fondo concursable, otro que es la capacidad de establecer redes y nexos con otros colectivos u organizaciones, otro que tiene que ver con la calidad de la propuesta, y acá es muy importante pensar en los tiempos, pensar en el monto del presupuesto, ¿no? Generar propuestas que tengan objetivos, estrategias, actividades concretas, realistas y coherentes justamente con esto, ¿no? Con los tiempos y con el presupuesto. Eso va a ser muy importante cuando hagan el presupuesto, todos los desgloses que vayan haciendo, para darse cuenta si, bueno, por ahí estamos como siendo muy ambiciosas, muy ambiciosos, o por ahí estamos bien encaminados, ¿no? Entonces ahí eso es muy clave
tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué objetivo quiero? ¿Qué estrategia quiero? Y si es realmente coherente y realista con el presupuesto que estoy solicitando y con los tiempos, ¿no? Esto es muy clave. Por otro lado, un criterio que es fundamental también es la incorporación del enfoque de género, de interseccionalidad o interculturalidad. Otro criterio va a ser la definición precisa del público objetivo. Y acá cuando hablamos de definición precisa del público objetivo, no es solamente el número del público objetivo, no es solamente porque aparte como son campañas digitales, las mediciones por ahí son más complejas, pero sí el público objetivo, a dónde queremos llegar, a quién queremos llegar, ¿no? Que haya esa reflexión también respecto a las estrategias, a las actividades que estamos pensando, ¿no? Que estamos redactando, que estamos presupuestando y que estamos deseando de cara al 25N. Otro de los criterios que es muy importante, que lo vengo diciendo desde antes, es justamente el diseño del presupuesto que sea acorde a las actividades elegibles. Esto quiere decir que no sean, por ejemplo, para hacer toda una actividad exclusivamente presencial, y al monto de financiamiento, ¿no? O sea, el presupuesto tiene que tener que se solicita, el presupuesto que se solicita tiene que tener ese monto, ese tope. Después, experiencia realizando campañas de comunicación o acciones en el marco del 25N. Acá hay un punto muy importante. No es que la experiencia tiene que ser sí o sí realizando campañas digitales, ¿no? Por eso se pone campañas de comunicación o acciones. Y ahí tienen también incluso, perdón, ahí tienen en el formato de la propuesta, que van a encontrar en la página de Oxfam, junto con las bases y los demás formatos, hay justamente un apartado donde ustedes van a poder explicar y linkear incluso a las campañas o las acciones que se hayan llevado en el marco de 25N, ¿no? Y el cronograma, y ya con esto pasamos a las preguntas, prometo, creo. El cronograma sería el siguiente. Ahora estamos justamente en la etapa de las postulaciones. Entonces, se abrió el 15 de agosto, el 7 de septiembre se va a cerrar las postulaciones, y a partir del 17 de septiembre se va a comunicar el 7 de septiembre por correo electrónico a los equipos ganadores, y se va a empezar a generar esta suscripción del convenio desde el 17 de julio, no, 17 de septiembre, perdón, me equivoqué en la diapositiva, de septiembre. Ahí igual en las bases está bien. Y después vamos a tener una reunión kickoff, que esto significa que la reunión como de presentación, de que nos encontramos todos los equipos ganadores, que vamos viendo los lineamientos, que vamos viendo nos vamos conociendo el 23 de septiembre. Entonces, a raíz de este cronograma, lo que se plantea es que a partir del 23 de septiembre sea la preparación de las actividades. Esto es muy importante para cuando ustedes piensen las actividades con esta lógica de que sean actividades concretas, coherentes con los tiempos, ¿no? Que tengan esto en la cabeza es muy importante. A partir del 23 de septiembre se van a generar la preparación de las actividades que se van a empezar a ejecutar del 1 al 30. ¿Y por qué la ejecución se dice entre el 1 y el 30 de noviembre? Porque bueno, como son actividades que van a estar enmarcadas en el 25N, puede ser que se elija justamente el 25N, o puede ser que se elija una actividad, no sé, una semana antes y el 25N una semana después. O sea, eso va a depender de cada postulación, ¿no? Entonces se deja la puerta abierta de que sean las actividades durante noviembre la ejecución. Sin embargo, antes, lo que sería octubre, va a ser todo el proceso de preparación, ahí vamos a tener todo lo que les decíamos antes, las oportunidades de mentoría, de las sesiones de aprendizaje en justicia de género. Entonces, eso va a ser importante de cara a la ejecución en noviembre. Esto es como el cronograma base, ¿no? Ya después en las bases van a encontrar también como todo más detallado para que lo puedan revisar. Bueno, entonces, hasta aquí un poco como la explicación más general de lo que pueden también ir encontrando
en las bases. No sé si abrimos una ronda de preguntas, y para eso por ahí le invito a mi compañera, a mi colega Cintia, que anda por ahí, para que me habilite las preguntas. Sí, buenas noches con todos. Claro, tenemos una pregunta. Sí. ¿Sí o sí se elige una propuesta de cada eje, es decir, del eje de ámbito doméstico, espacio público o zonas de actividades extractivas? Si querés hacerme todas las preguntas y vamos contestando, o voy contestando. Haceme Perfecto. todas las preguntas que haya por ahora, por ahí. Ya, listo. La segunda pregunta es, si la temática no es algo que trabaje mi organización, pero nos interesa el tema y queremos empezar a desarrollar ese contenido, ¿podemos postular? Esa es la segunda. Y la tercera es, si no puedo ejecutar las acciones, ¿no? Hasta la fecha que se indica en las bases, ¿puedo solicitar una extensión para la ejecución de dichas acciones? Bueno, contesto esas preguntas. La primera, que tenía que ver con los ejes, la primera que tenía que ver si sí o sí era de cada eje una propuesta seleccionada. En realidad, lo ideal sería que sea de cada eje, y los criterios de selección van a ir en esa línea, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Es lo deseable, pero no va a ser sí o sí en cada eje propuesto alguna iniciativa ganadora. El otro punto, que me parece un punto interesante, que es, si no trabajan en la temática, imagino que la temática de cuidados, ¿no? Acá hay dos cosas que antes había mencionado, que me parecen clave tener en cuenta. Primero, que se espera que sean organizaciones que tengan alguna vinculación con trabajo realizado en materia de derechos de las mujeres, la justicia de género. Se espera eso de las organizaciones. Entonces, el se espera es como que no es mega obligatorio, pero después tenemos el criterio de evaluación, que el criterio de evaluación indica justamente que uno de los criterios de evaluación es que hayan tenido alguna experiencia en torno a campañas o acciones en el marco del 25N. Entonces, es una pregunta con un sí pero no. Es una pregunta como, si tu organización no trabaja temáticas de cuidados, por ejemplo, pero sí trabaja temáticas en torno a la violencia, ¿no? De género, estás, justamente entra dentro incluso de los criterios de evaluación esto de la experiencia en esas campañas o acciones de 25N, ¿no? Así que sí, alentamos a que puedan sumarse, más allá de que no trabajen en la temática no sé, del paradigma de los cuidados, ¿no? Que se puedan sumar estas organizaciones que igual sí tienen experiencia en materia de derechos de las mujeres y justicia de género, ¿no? Y por último, el tema de si no llega la actividad al límite de lo que sería noviembre, no hay posibilidad de extensión. Por eso es muy importante tener bien las actividades bien concretas, coherentes con los tiempos, con el presupuesto, porque el plazo de ejecución va a ser ese, ¿no? Va a ser como todo noviembre sería. Seguramente muchos de ustedes por ahí lo ubiquen dentro del 25 de noviembre, o por ahí antes o después, pero va a ser noviembre en sí. Ya después se espera, y van a ver en las bases, en las condiciones de las bases que van a encontrar en la página de Oxfam, van a ver que se espera también informes, ¿no? Como informes luego de la ejecución, de un informe que dé cuenta de lo narrativo y de lo financiero, y eso es muy importante tener en cuenta también. Por eso lean bien las bases y todas las condiciones, para que tengan todo ya en su radar. Así que esas serían las tres preguntas, y no sé si hay alguna pregunta más. Hasta ahora son las preguntas mapeadas. Genial. Les alentamos de verdad que puedan postular, que se animen a pensar como este vínculo de cómo es que estas labores de cuidados que sobrecargan
sobre todo a las mujeres, a las feminidades, y que a veces se ubican solamente en el espacio privado, cuando en realidad trasciende el espacio privado, que empiecen a pensar cómo eso puede ser linkeado totalmente con las múltiples violencias que después las personas que cuidan transitan en sus vidas, que las atraviesan, ¿no? Desde la falta de autonomía económica, desde violencias que tienen que ver con violencias extractivistas, desde violencias que tienen que ver con violencias psicológicas, físicas en el ámbito del hogar, ¿no? Les alentamos muchísimo a que puedan aplicar y para que podamos seguir tejiendo justamente cuidados contra las violencias de cara a un 25N que nos va a encontrar articuladas y nos va a encontrar uniendo y tejiendo fuerzas para la transformación. Bueno, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a mis colegas por el apoyo, y no se olviden que tienen tiempo hasta el 7 de septiembre para poder mandar sus postulaciones, para poder tejer juntas contra las violencias. Cualquier información la encuentran también en la página de Oxfam, en el Facebook de Oxfam, en el Instagram de Oxfam y en el Twitter de Oxfam. Creo que no hay más ninguna pregunta. Si no... Carolina, sí, Carolina, solamente un último comentario es, muchas gracias, enviaremos nuestra postulación. Saludos. Sí, envíen que ahí estaremos aguardando todo este tejido que nos atraviesa, compañeras, compañeros, compañeros. Chau, chau, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Chao. Un abrazo con todas y todos.